Y hablando de ese legado y esa impronta, vamos a conversar con, sin lugar a dudas, creo que ha sido de los curas que más cerca estuvo del Papa Francisco, sobre todo en el periodo en el que era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y muy cercano también a su prédica, sobre todo, decía una generación de curas muy influidos por el trabajo del Papa Francisco, y entre ellos, sin lugar a dudas, está el padre Pepe Di Paola. ¿Qué tal, padre Pepe? ¿Cómo estamos? Bien, María, qué gusto escucharte. Igualmente. ¿Cómo amaneciste con la noticia, padre Pepe? La verdad que me vi que tenía... yo me levanto temprano, pero no había visto el teléfono y veo después que tiene una catarata de mensajes cuando estaba haciendo el mate y ahí me di cuenta. Así que la verdad que me dio mucha pena. Pero bueno, por otro lado, digo, este jefe, como le decíamos así, se fue el día de Pascua, ¿no? O sea, eligió hasta el día para irse y se despidió, porque lo que hizo el otro día, ayer, fue despedirse ante una multitud, ¿no? Y bueno, le dio Dios esa oportunidad y bueno, creo que como nos queda ahora siempre el poder profundizar su palabra y bueno, el poder llevar muchas de sus cosas que fueron tan importantes, y sobre todo en la época en donde fue Papa. Cuando fue obispo, la verdad fue la época que más vínculos, como bien decía vos, tuvimos, y la verdad es que siempre fue un padre espiritual para todos, un gran motivador. Él entró en sintonía con el equipo de cura de las villas enseguida. Le gustaba el modo de la cercanía que teníamos con la gente, de vivir en los barrios. Bueno, él cuando llega a Buenos Aires enseguida se conecta con el equipo de cura de las villas, pero sobre todo por ese modo que después yo me di cuenta quería que fuera más universal, ¿no? Que llegara a todos los curas en general de los barrios que trabajan en las distintas partes del mundo, ¿no? El pastor con olor a rebaño, ¿no? Dentro de la tradición, estamos charlando con el padre Pepe Di Paola. Ahora después te voy a preguntar me imagino que es una frustración el hecho de no haber podido cumplir el sueño de muchos de ustedes y de muchísimos argentinos de que el Papa viniera a la Argentina, ¿no? Vamos ahí, después charlamos del otro que te quiero preguntar, pero ¿quedó eso? Sé que llegaron ustedes a tener alguna conversación sobre qué lugares quería o podría llegar a visitar el Papa si se concretaba este viaje tan anhelado a la Argentina que nunca se pudo dar. Y él me dijo, cuando yo lo vi y visité en Roma, él quería venir a Santiago del Estero. Yo estoy de cura en Santiago del Estero y después te das cuenta, ¿no? Lo que de Santiago, a la Resistencia, hacia lugares en donde tanto el NEA, el NOA, algún lugar de la Patagonia, pero Santiago del Estero lo tenía sin duda en la mira, ¿no? de su visita, y bueno, hoy estamos acá en Santiago también viviendo cosas que él dio, ¿no? La Santa Santiagueña o Mantula, la sede primada, bueno, tantas cosas que le dio a Santiago del Estero sin haber visitado, ¿no? Ajá. El padre Pepe Di Paola, como nos contaba, ¿no? Ustedes formaban parte de estos curas villeros que vivían y predicaban en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Cuando Bergoglio se vuelve arzobispo, los abraza y de alguna manera fortalece mucho esa línea que uno puede pensar dentro de la tradición de la Iglesia Católica. Pepe, digamos, el Papa era jesuita, está mucho más ligada a todo el movimiento que después vino del Concilio Vaticano II, ¿no? A fines de los 60, los curas de la opción por los pobres, los curas viviendo en los barrios populares y no en las iglesias ¿no? Opulentas. Un poco esa era la tradición del Papa, ¿no? Él era, sí, muy simple, muy austero, es decir, por eso se transformó también en ejemplo para todos. Yo creo que para nosotros él sintonizó por el modo nuestro de vivir, de trabajar, y eso fue importante. Y después
multiplicó, porque fíjate que éramos 7, 8 curas y de pronto pasamos a ser 22. Los curas villeros de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Entonces eso era un paso muy grande, ¿no? En la organización seminarista. Por ejemplo, el seminario iba a misionar de Buenos Aires, iba a misionar a las villas. O sea, hay una incorporación de los barrios populares muy grande. Él se sentía muy cómodo. La visita a las villas. La gente de la Villa 21, por ejemplo, donde yo era párroco, lo recuerda. Ahora recibo un montón de mensajes de ellos. Es como que se fue alguien de la familia, alguien que quieren, ¿no? No es alguien lejano, una figura de aquellas, ¿no? Que pueden estar distantes, ¿no? Sino, claro. Así que bueno, eso lo que están viviendo así con mucha tristeza, ¿no? En la Villa 21, sobre todo. Y Pepe, hay algo, pienso, no sé, de que se va también alguien que venía siendo una contrafigura de lo que es una corriente mundial, con la emergencia de la ultraderecha, con lo que tiene que ver con lo que el Papa tenía en agenda. Es un poco todo aquello que gobiernos como el Donald Trump y el de Milei también combaten. Digo, pienso en el cambio climático, el trato a los inmigrantes. Creo que se fue el único líder mundial que había. O sea, porque los otros son personajes de la crueldad, viste, que se presentan y que de esa manera quieren lograr la adhesión, ¿no? Pero la verdad es que nos encontramos con el único líder mundial que mostraba, y por eso la adhesión que tenía no solamente los católicos, sino gente de otras religiones, gente agnóstica, realmente los principios humanistas y espirituales que mantenía, lo llevaron a tener un consenso muy grande entre gente muy diversa. En un momento además donde el mundo parece ir en la dirección exactamente contraria. Exacto. Y bueno, de hecho no tuvo ningún... Yo conociéndolo a Bergoglio sé que no le importa quién esté, él se paraba frente a lo que creía y punto. Y bueno, y el magisterio de la Iglesia avala lo que él dice, ¿no? Y bueno, todo lo demás no está cerca del Evangelio. Yo creo que hay algo que hizo como Papa fue estar en una sintonía más grande y meter a la Iglesia en una sintonía más grande con el mensaje de Jesús y cómo adaptarlo a los tiempos modernos, ¿no? Sí, que lo convirtió en un momento muy particular, ¿no? En un discurso, insisto, muy contracorriente. El primer documento importante del Papa cuando asume el papado es sobre el cambio climático, que hoy está en cuestión, digamos. O sea, toda la línea, la idea de salir del Acuerdo de París, de Estados Unidos, que Milei también pregona, etcétera. Ya desde ahí, bueno, y ni hablar de los inmigrantes. Es una paradoja, ¿o no?, que el último encuentro del Papa oficial haya sido con J.D. Vance, el vicepresidente de Trump, en el medio del tironeo que hay en Estados Unidos ahora por las deportaciones masivas de los venezolanos a las cárceles de El Salvador. Sí. No, bueno, el Papa ha sido un fiel defensor de los más pobres siempre, de aquellos descartados, como decía la sociedad. Y para esta gente que se muestra con crueldad en todos lados del planeta, y pareciera que concita adhesiones de ciertos sectores, porque la crueldad paga. Pareciera que cuanto más cruel te pones, más generas adhesión en algunos sectores. Después van a desilusionarse, ¿no? Eso ya lo hizo Hitler, lo hicieron varios. Pero la verdad es que la realidad es que el Papa se planta con el Evangelio y una mirada desde el Evangelio, como hizo San Francisco de Asís hace 800 años atrás, ¿no? Y vos decís, bueno, con el mismo nombre que eligió Francisco, ha puesto su mirada en un mundo más cristiano, más espiritual, puso en el centro de todo al hombre, al ser humano, y bueno, evidentemente esto va a estar a contracara de todos los mensajes estos racistas, xenófobos, mensajes en donde solamente le importa el dinero, y bueno, así, por eso digo que no fue el único líder mundial que había.
del humanismo contraponiéndose a la crueldad de este momento, ¿no? Estamos charlando con el padre Pepe Di Paola, ahora en Santiago del Estero, en su momento el padre, sí. ¿No? Tuviste también que el Papa te protegió de alguna manera en un momento difícil cuando estabas misionando, creo que ¿no? José León Suárez fue. No, yo estaba en la Villa 21. Ah, estabas en la 21. Sí, lo que pasa es que yo le dije a Bergoglio, digo, mire jefe, me parece que me tengo aquí porque ya no me amenazan a mí, sino amenazan a la gente que me rodea. Entonces me tuve que, quedamos en que él me respetó, me dijo, mira, quédate, me ofreció una parroquia allá, y yo no, me voy allá y al interior y después volveré más adelante para seguir en las villas, pero bueno, así fue y bueno, siempre se dio en ese contexto, ¿no? De diálogo, bueno. Sí. Y después, bueno, el Papa, claro, vinculado a Santiago del Estero, elige una santa mujer, ¿no? Que es Mamá Antula, que también, él tuvo digamos, en cada una de las decisiones que tomó, tanto en la elección de los cardenales que ahora van a elegir a su sucesor y cómo movió las fichas también, muy político el Papa, con mensajes muy claros, ¿no? En cada una de sus decisiones administrativas, pero mucho contenido dentro de la estructura de la Iglesia. Sí, no, él ha nombrado cardenal, pero digo, sobre todo esto de Mamá Antula para Santiago, cambiar la sede primada a Santiago del Estero, y así como madre de ciudad de Santiago del Estero, ahora la proclama madre de la Iglesia, porque aquí nace la primera evangelización. Entonces, es como que buscó salir de esos encuadramientos que te metían desde Europa, sin saber mucho, y de pronto el Papa Francisco va y da justamente aquello que era de hecho una realidad, ¿no? Santiago del Estero es la madre de ciudad, de donde nace también la evangelización, a la primera iglesia. Sí, Mamá Antula, los restos están acá en Congreso, los que quieran ir ¿no? Sí, en la Iglesia de la Piedad. En la Iglesia de la Piedad, acá en el Congreso, en el barrio porteño Congreso. Bueno, padre Pepe Di Paola, gracias por atendernos esta mañana tan importante. Y se me ocurre una última pregunta, que es, ¿qué vas a extrañar en lo personal del Papa? Y en realidad de jefe, como lo llamaban ustedes. Y yo creo que lo vamos a... Yo la verdad que no me parece que se murió, que es la historia. Creo que lo vamos a tener presente porque son muchas cosas, ¿no? Las que estamos viviendo y que hemos compartido y que, bueno, quedan todavía como muchos trabajos por delante. Así que cada cosa que hacemos va a estar presente, sin duda. Gracias, Pepe. Gracias, María. Cariño. Hasta luego. 8 de la mañana. Urbana Play 104.3. Estamos en